Buenas tardes, bienvenidos a esta presentación de libros de nuestro querido vecino Pepe Reyes. Pepe se está especializando en hacer relatos cortos con un gran mensaje en cada uno de sus escritos, todos tremendamente interesantes. El libro que hoy presentamos, Cuentos urgentes para un tiempo lento, es un claro ejemplo de ello, ya que se trata, como el propio autor especifica, de un conjunto de 99 historias para los que disfrutan leyendo y no tienen tiempo. Algo que nos pasa a muchos muy a menudo, que no tenemos poco tiempo para dedicarlo a la lectura. Y qué mejor forma que con unos relatos cortos que podamos leerlos rapidito, ¿no? Y pronto. Pepe no elude de su compromiso con la sociedad. Lo ha hecho siempre, tanto en su carrera como docente como en su etapa política. Y, por supuesto, también en su faceta como escritor. Escritor de éxito, no me cabe la menor duda. Me atrevo a decir que ha recibido muchísimos premios y, lo que es también muy importante, que también ha vendido muchísimos libros. No tengo nada que decirte más, Pepe, simplemente que para mí es un placer volver a presentar un nuevo libro tuyo y espero que sea un nuevo éxito. Sin más, os dejo con María Ángeles Chozas, que va a hacer una introducción del libro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. El micro, vale. Sí, esto por aquí. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, lectores. Para mí es un verdadero orgullo estar aquí compartiendo mesa con un gran escritor a la vez que un gran amigo. Me emociona que un autor del calibre de José Reyes Fernández me haya elegido madrina para la botadura de esta nave de ilusiones a la que ha llamado Cuentos urgentes para un tiempo lento. Por lo general, el presentador debe ser más conocido que el presentado, y no creo que este sea el caso. Aún así, aquí estoy, ilusionada, porque el nacimiento de un libro, como todo nacimiento, y en esto soy muy repetitiva, lo considero fruto de un acto de amor. En estos casos se suele empezar enunciando el currículum del autor, pero casi todos los que estáis aquí acompañando conocéis el currículum de Pepe, tanto el académico como el literario. En el académico sabemos que es profesor de Historia e Historia del Arte, un gran docente que en estos momentos disfruta el IES Menéndez Tolosa de la Línea. Y como ser docente es cuestión de vocación, más que una profesión, yo lo considero un honor. Su bagaje literario viene resumido en la solapa del libro, por lo que está a vuestra entera disposición. Yo creo que he leído pues casi todo lo que ha escrito Pepe. Desde hace un montonazo de tiempo le vengo siguiendo. Soy una incondicional seguidora de su obra, pues eso, desde hace mucho tiempo. Y sus cuentos, esas pequeñas joyas literarias, me gustan especialmente. Gracias a ellos puedo describir un lugar mágico donde viven felizmente los unicornios y seríais capaces de verlos aún con los ojos cerrados. O bien os puedo susurrar al oído por qué Dios tiene los ojos azules. Y vosotros lo entenderéis a la perfección, o describir palmo a palmo aquella humilde choza donde cayó un ángel, o también cómo se retranquea la marea en Guimarán, dejando en la tierra un triste rastro de desolación. Además de lo dicho anteriormente, he tenido el placer de ver un corto dirigido por Esteban, que lo tenemos ahí al lado, de otro de sus relatos, Doble o Mitad. Y he conocido al hombre que tuvo la peregrina idea de discutir con un perchero. Es en su aldea, en el espacio de sus mayores, donde se recrean la mayoría de las historias que aparecen en el Tratado contra los Libros. Esa sucesión de narraciones tan lógicas, tan sencillas, tan descriptivas, tan exquisitas como todo lo que sale del mar. Y quiero ser justa y dar al César lo que es del César y al mar lo que es del mar. Y Pepe, y por ende su obra, es del César y es del mar. O más bien de la mar. Si el mar es lo que está a continuación de la orilla de la playa, la mar es esa inmensidad que forja a las personas, que nutre de experiencias y que da lecciones de vida y muchas cosas más, como sucede en los escritos de Pepe. En esta ocasión
Asistimos a un nuevo libro, asistimos, por tanto, a un acto de amor, de dedicación, de noches en vela, de sueños interrumpidos, de malos momentos y de grandes alegrías. Cuentos urgentes para un tiempo lento. Precioso título, preciosa portada, que nos anuncia un contenido apasionante y sorprendente. Son unos maravillosos relatos, 99 concretamente, que nacieron en unos momentos difíciles. Estoy segura de que estos cuentos urgentes lo han perseguido y lo han atormentado hasta que ha decidido colocarlos en la pantalla del ordenador, a veces con la lentitud y la reflexión que la historia requería, otras con la fluidez de unos personajes que tienen prisas por salir a la luz y que cuando les ha puesto el punto y final, cuando ha dejado caer los brazos a lo largo del sillón y ha suspirado profundamente, ha apagado la pantalla, ha cerrado el ordenador y los ha dejado reposar un tiempo, los ha dejado dormir, para leerlos más tarde, en cualquier otro momento, y mirarlos con la ilusión y con la indulgencia con la que se mira a un hijo que está a punto de emprender su propio viaje. Y finalmente les ha facilitado el camino para que tomen su rumbo, o más bien con la ilusión con la que se bota un barco para que salga a navegar a la mar. Y lo repito con gran alegría, para ese acto tan solemne, para esa botadura, me ha elegido su madrina, ya que algo de marengo llevamos ambos en la sangre. Y aquí tenemos esta obra literaria para disfrute de todo. Dado que la literatura es el mejor camino para entrar en la razón y en las almas de las personas. Al principio de los tiempos, o ese tiempo lento, como lo llama Pepe, en ese tiempo sin tiempo, cuando nos fuimos instalando en el miedo que todavía nos atenaza y al que tristemente nos hemos acostumbrado, en vez de esperar los comunicados de los comités de expertos que nos daban las malas nuevas acerca de la pandemia, esperaba que llegara la noche, cuando mi casa dormía, entraba en Facebook para saber si el mundo seguía estando ahí fuera de las paredes que rodeaban mi espacio. Y en la búsqueda me encontré con el primer cuento con el que nos deleitó Pepe, el primero de esta colección ahí. A partir de ese momento, como en las 1001 noches, cada día esperaba el nuevo cuento, corto, delicado, brillante, con el lenguaje tan cuidado y tan exquisito que Pepe utiliza en sus escritos. De sobra sabemos que es un verdadero arquitecto de las palabras, con las que construye frases memorables y marca los ritmos, tan importantes a la hora de escribir y de leer. Pero de ese libro, lo que más me ha sorprendido es la temática, tan diversa. Toca todos los temas y los finales son sorpresivos, vamos. El desierto me hizo entrar en el mundo denso del olvido, en el tarot del Alzheimer. La amante, una fórmula tan sencilla para romper con la rutina cuando sigue permaneciendo el amor. Cómo un viaje interestelar nos demuestra una vez más que el hombre tropieza 1000 veces con la misma piedra y no escarmienta. ¿Qué primaría a la hora de elegir un deseo en la fuente? Si el interés personal o el colectivo, la vidente o la existencia de un plano cámico después de la muerte, dónde empieza y acaba la justicia, la maratón, donde se valora el esfuerzo y la tenacidad. No te estoy haciendo spoiler, ¿eh? Para nada. Estoy invitando a leer. El dolor de un niño ante el acoso escolar. El juego de palabras donde se ve su gusto por el realismo mágico tan propio de la otra acera de la inmensa calle del agua. Y como buen profesor nos pone deberes. Los lipogramas. Nos demuestran el magnífico dominio del lenguaje, cómo juega con las vocales, con los números y con las letras. Así podría analizar uno a uno los 99 cuentos, que no serían más que mis apreciaciones, y me reitero, que abarca todos los temas y son cuentos para pensar, sin moraleja, para que cada cual saque sus propias conclusiones. Os voy a contar una anécdota personal. Cuando comenzó el confinamiento, nosotros, mis hijos, mis nietos, mi marido y yo nos fuimos juntos a una casita en el campo. Es decir, nos confinamos toda la familia juntos. Y por eso había que esperar que nuestra casa se durmiera para encontrar el rato de calma para coger el ordenador. Y a esas horas tardías fue cuando descubrí los cuentos.
Se lo comenté a mi hija, que también es una incondicional de Pepe. Y acabamos leyéndolo las dos y comentándolos más tarde. Así que somos una fan de tu obra desde siempre, vamos, desde el principio. Hoy, afortunadamente, el conjunto de esos 99 cuentos los tengo recogidos en este precioso libro, que, como decía Manuel Machado, pronto dejarán de ser suyo para ser de los demás. Esta es la intersección entre el autor y nosotros, sus lectores. Quiero pensar que con estos dos últimos libros, Pepe Reyes se ha conciliado consigo mismo y de paso con su perchero. Pepe, está claro que el mundo te quiere y te admira, y ya sabes que no escribes para nada ni para nadie, que no eres un escritor mediocre sin imaginación, de lo que presumes, sino todo lo contrario, eres grande y muy imaginativo. No tienes más que echar un vistazo y verás como todos los que estamos aquí ansiamos la compañía de tus escritos. Creo que no me queda más que darte de nuevo las gracias en nombre de todos los que estamos aquí por dejarnos disfrutar de este magnífico libro y agradecerte de nuevo que me hayas elegido para acompañarte en unos momentos tan especiales. Así que, Pepe, tus lectores estamos deseando escucharte. Pero me has dado una carta que te ha mandado un amigo y que la voy a leer. Y después me queda pedirte una cosa, que me dejes leer un cuento. Puedes leer todo. Vale. Yo me voy a tomar un café y tú te quedas leyendo. Pues mira, me traes otro. Y aquí nos quedamos. Calentito no vendría mal. Esta carta se la ha mandado Paco Muñoz. Sanroqueño. Sanroqueño también, académico. Muy bien. Si me enseña a leer, le compro un libro. ¿Y para qué quiere aprender a leer? Pues para comprarle un libro. Cuando leí este diálogo, que aquí he sintetizado, me asaltó un torrente de imágenes que recrearon el momento preciso en que Lázaro hablaba con el librero. Vi su rostro y una vetusta librería de pueblo y los anaqueles vencidos por los años de soportar el peso del libro de disimulada sapiencia y el ambiente cercenado por la humedad de una calle poco transitada. Vi todo esto y muchas cosas más. Me dije entonces, después de este tratado contra los libros, mi amigo Pepe va a tener muy difícil superarse. Ese modesto gran diálogo lo decía todo del arte narratorio de quien lo escribió. Pepe, sí, es que veo poco. Y la letrita la ha puesto pequeñita. Sí, muy pequeña. Hay que regañarle. Pequeña. Me equivoqué y fui consciente de mi hierro cuando tuve la oportunidad de saborear, de percibir con inmenso deleite el primero de los relatos cortos del libro que hoy nos ha convocado aquí. Sí, me estoy refiriendo a Cuentos urgentes para un tiempo lento. No puede ser. ¿Cómo es posible decir tanto con tan poco? Eso me pasa a mí. Devoré el segundo, el tercero, el cuarto y las sorpresas iban saltando de uno a otro sin darme tiempo a reaccionar, hurtando mi nivel de conciencia cotidiana para llevarme a un mundo en el que nada parecía ser lo que era. Y al mismo tiempo sí que, ciertamente, en aquel texto impreso sucedía lo que debía suceder. Poco importaba lo que se contara, ni siquiera cómo era contado por el autor. Era algo más, mucho más. Entre aquel bosque de palabras y silencio, entre una y otra, se refugiaba una extraña magia con el poder de sugerir imágenes y situaciones no escritas, que cobraban vida a medida que la vista resbalaba por cada renglón. Aquel era mucho más que un libro de relatos, de cuentos urgentes. En ese volumen del que hoy hablamos en este local, que otrora fue antiguo opósito, se condensan 99 pequeñas, grandes obras capaces de desafiar la perspicacia y la capacidad de observación del lector más avezado. 99 pequeñas y grandes obras de arte literario sugeridas de mundos tan reales como imaginarios, mundos tan diversos como lectores tengan la suerte de adentrarse en el mar, de inspiradoras insinuaciones, de un orbe casi feérico en el que duendes y hadas que se han metamorfoseado en palabras colmas de magia. Literatura excelente, literatura en estado puro. Y firmado en Madrid a 23 del mes de febrero del año 2022.
Esta es la carta que te dedica tu amigo Pepe. Muy bien. Pues Muy nada, agradecido. ¿sigues tú? No, lee tú lo... Ah, vale. Yo voy a leer el desierto porque a mí el desierto me ha dejado un poco fuera de lugar, porque el mundo del Alzheimer es una cosa que siempre me ha sorprendido. Lo que veo es un desierto de nieve, un gélido, blanco y dilatado desierto de nieve, o una inmensa llanura de sal, no sé. En todo caso, un espacio silencioso y vacío que no para de crecer. Un desierto que avanza lentamente acabando borrándolo todo. No sé de dónde vengo, ni tampoco cómo llegar aquí, ni lo que hago. Mi único objetivo, al parecer, es permanecer sentado ante esta llanura, contemplando cómo se extiende y se dilata este desierto blanco de sal o de nieve o de nada. Tampoco sé mi nombre, ni si lo he tenido alguna vez. Ignoro todo. También ignoro el nombre de muchas cosas que para mí son nuevas o parecen extrañas, que nunca antes he visto. No hablo. Tampoco hablo, pues no sé qué palabras sirven en este mundo extraño para nombrar o expresar las cosas extrañas que no conozco. Estoy solo y en este desierto tan blanco, tan vacío, tan homogéneo, es imposible orientarse. Así que no sé dónde estoy ni hacia dónde ir, si es que debo ir a algún lado. La soledad no es buena ni mala, es solo una condición, una manera de ser, un estado de ánimo, y mi ánimo ya no me dice nada. Solo estoy aquí y espero, aunque poco sé lo que espero. Contemplo con absorto estupor el desierto y no pienso nada. He eliminado todo pensamiento, también toda emoción. No siento nada. No sé si hace frío o calor. Hace tiempo que dejé de sentirlo y cada vez me llegan menos ruidos reconocibles del exterior. Cada vez estoy más aislado. A veces creo que esa llanura de sal, ese desierto de nieve que veo, no está ahí fuera, sino que está dentro de mí, en mi cabeza. No sé. En ocasiones, una mujer desconocida, extraña, a la que no he visto nunca, se acerca a mí y me llama papá. Y yo la miro, pero no la reconozco ni la recuerdo. Luego aparece un hombre que dice que es médico y la mujer dice que me ha traído al médico para que me ponga bien. Y yo los miro entonces sin comprender, porque yo no estoy enfermo, ni tengo nada. No me duele nada, ni me encuentro mal. Lo único que tengo es este desierto blanco que no para de crecer en mi cabeza, borrándolo todo. Pero para contener a los desiertos no creo que sirvan las medicinas y no sé qué iba a decir, tampoco lo recuerdo. Me digáis que no es precioso, a mí es que me parece una preciosidad. ¿Sigo? Sí, ¿O te claro. dejo? No. Venga. Vas a leer otro, ¿no? Voy a leer otro. Tenía dos más, pero te voy a dejar a ti. 261. Este es un tema de demasiada actualidad. Aquí me encuentro bien. Estoy solo. ¿Se llama cómo, perdón? Perdona, las guerras ignotas. Las guerras sin notas. ¿Eh? Página 261. Aquí me encuentro bien. Estoy solo y por eso me siento seguro. Cada vez que puedo, huyo del frente y me refugio aquí. Solo, pero seguro. O no tan solo. Aquí encuentro la compañía de ellos, que no es la misma que la de fuera. Estos de aquí son amigos y me ofrecen seguridad y confianza. Tampoco están aquí, pero yo los siento a mi lado, dándome compañía y el amparo de su amistad, aunque aún no sé muy bien lo que es la amistad, pues nunca he tenido amigos, solo enemigos y perseguidores. Así que cada vez que puedo, huyo de ellos y me refugio aquí, unas veces con Julio, otras con Roberto, Luis, otras con Emilio, incluso con Miguel. Los llamo así en confianza, aunque en sus obras figuren como Julio Verne, Robert Louis Stevenson, Emilio Salgari o Michael Ende. Aunque son extranjeros, me entiendo bien con todos
y con ellos en la biblioteca es donde mejor y más seguro estoy. Todos me tratan con confianza. En casa tampoco me siento bien, por lo que paso mucho tiempo encerrado en mi habitación. Mi madre no para de regañarme por lo despistado que soy, que si todos los días un cuaderno nuevo, que si pierdo los lápices, que si he roto el compás, que si he derramado zumo en la mochila, que si otra vez el chándal agujereado, que si no ganan para arreglarme las gafas, ahora las llevo restauradas con esparadrapo hasta que cobre mi padre. Y tantas otras cosas que me ocurren a diario. Pero lo peor fue la bronca de mi padre cuando inutilicé el móvil porque en un descuido se me cayó al váter del colegio. Mi madre dice que soy un desastrado y mi padre que parezco tonto. Por eso me encierro en mi habitación. No estoy bien en ningún sitio. Siempre vivo con miedo y angustia, mirando para atrás. Tengo pesadillas y apenas duermo. Trato de ocultar los moretones que delatan mi humillación. A veces pienso que en estas circunstancias no merece la pena vivir, que mejor sería poner fin a este sufrimiento y acabar de una vez con todo. Pero cuando llego aquí me alivio, me sosiego, me encuentro seguro en la soledad de mis amigos de la biblioteca. Lo malo es que pronto sonará el timbre del recreo y tendré que salir al patio. Y me encontrarán de nuevo, aunque me esconda, y volverán a escupirme otra vez en el bocadillo. Genial, vamos. Yo creo que lo dejo aquí, pues yo seguiría leyendo. ¿Me toca entonces? No importa, yo creo que sí. Bueno. Bien, buenas noches. Deberíamos empezar diciendo, conmemorando la onomástica de hoy, aquello de se sienten coño, pero no lo voy a decir yo. Voy a decir muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a María Ángeles por sus generosas y cariñosas palabras y por haberse ofrecido en amadrinarme en este acto. Muchísimas gracias, como siempre, al Ayuntamiento de San Roque y, sobre todo, a su concejala de Cultura, Ana Ruiz, al alcalde, que siempre tienen a bien ofrecerme sus espacios para la presentación del libro. Muchísimas gracias en la distancia a Paco Muñoz por esas palabras que me ha dedicado. A los trabajadores de la Concejalía de Cultura, a César Aldana, que se ha encargado de poner todo esto en pie, a los trabajadores de multimedia que hicieron las tarjetas y hoy están aquí también, a la librería LB que está allí al fondo, a Camino y Pablo, que están, un saludo, y por supuesto a todos vosotros, queridos amigos y amigas, que siempre venís aquí a respaldarme con cada libro que perpetro. ¿Cómo surgió este libro? Es la primera vez que escribo un prólogo a uno de mis libros, nunca. Pero aquí parece que era necesario explicarlo un poco, porque yo nunca me propuse escribir este libro. Además, al final descubriréis en el último capítulo que yo tampoco he escrito este libro, pero lo dejo para el final. Pues cuando estábamos en el famoso confinamiento aquel de la pandemia, nos confinaron a todos en casa y de pronto descubrimos que los días se hacían interminablemente largos. Se estiraban de una punta del horizonte a otra y parecía que nunca iban a acabar. Las horas eran larguísimas, los días no acababan, el tiempo se hacía lento y pesado. Y en ese tiempo lento, pues para pasar un poco el rato y de escribir algunas historias y publicarlas en mi página de Facebook. Empecé a publicarla, llegué hasta 10. A los 10 días me cansé un poco y dije que lo dejaba. Para mi sorpresa, pues muchísima gente se puso a través de mensajes públicos o privados, se pusieron en contacto conmigo diciéndome, por favor, no los dejes, que nos hemos enganchado a esto y estamos todos los días pendientes de lo que escriben. Entonces, pues, en fin, me pareció mal dejarlo ahí y dije que iba a escribir 30, que estaría un mes. Al final estuve 2 meses y escribí 60. Y lo tuve que dejar porque ya había empezado a generarme una ansiedad enorme. Yo ya me levantaba por las mañanas mirando para todos lados a ver de dónde saco yo otro cuento hoy para escribirlo mañana. Es decir, es el cuento urgente, de ahí la urgencia, ¿no?
este título que tiene dos elementos antitéticos y que es como un oxímoron. Me da cuento es urgente para un tiempo lento, urgente y lento. Creo que por eso se explica. ¿Por qué 99? Me han preguntado también. Porque podrían haber sido 100, pero 100 me parece un número demasiado redondo y no quería completar el círculo, quería dejar abierta una rendija por donde entrase o saliese la luz o el aire. Y por varias razones, 99. Rindo un homenaje sobre todo al taller de literatura experimental Oulipo, francés, taller de literatura experimental que creó Georges Perec y Raymond Queneau. Ya en mi anterior libro, en Tratado contra los libros, le hice un homenaje a Georges Perec, que escribió una novela experimental magnífica que se llamaba La vida, instrucciones de uso. Y yo termino ese libro con un capítulo que se llama El libro, instrucciones de uso, donde reivindico el libro después de haberlo denostado durante todo el libro. Y luego Raymond Queneau escribió un libro en el que narraba un hecho trivial y sin importancia ninguna. Alguien que estaba sentado en un autobús, en una hora punta, veía cómo entraba el joven, el autobús estaba lleno de gente, trataba de abrirse paso por medio del autobús, alguien lo pisaba, se molestaba, se quedaba libre un asiento, se sentaba allí y luego este hombre se bajaba y lo veía en la parada hablando con otro y diciéndole que tenía que ponerle un botón al abrigo. Esa era la historia. Una historia absolutamente anodina, trivial y nada literaria. El mérito está en que Raymond Queneau narraba esto de 99 maneras distintas. Es un ejercicio de estilo prodigioso, ¿no? De ahí lo de 99. Luego, además hay varias series en el libro, varias series que se siguen. Una de ellas es la de los lipogramas. ¿Qué son los lipogramas? Eso entra dentro de lo llamado literatura incómoda. Si de por sí escribir ya es un acto complicado, si le añadimos dificultades a eso, todavía puede ser mucho más complicado. El lipograma consiste en escribir un texto prescindiendo de una letra. Yo voy a escribir un texto prescindiendo de la letra Z, o de la letra W, o de la letra X. Y creo que no me va a resultar muy difícil. Pero si prescindo de una letra usual y esencial, como pueden ser las vocales, entonces las cosas se complican más. Entonces, estos lipogramas, en total creo que son 9, llevan por título Cuando el murciélago perdió sus 5 alas. Cuando el murciélago perdió sus 5 alas. Y lo primero uno que dice, bueno, ¿cuáles son las 5 alas del murciélago? Porque el murciélago tiene 2 alas. Pues bien, el murciélago es una palabra pentavocálica, es decir, que contiene las 5 vocales. Y las alas que va perdiendo el murciélago es en el primer relato, en el primer lipograma. Pierde la A y se escribe un texto sin la A, en el segundo un texto sin la E, en el tercero sin la U, ¿no? Esos son los lipogramas. Todo el mundo cree que hay pocas palabras pentavocálicas y todo el mundo recuerda lo de murciélago y piensa que no hay más. Hay muchísimas más, muchísimas. Por ejemplo, ayuntamiento, aunque repite 2 veces la A, pero es pentavocálica. Ayuntamiento, euforia, riachuelo, desahucio, abuelito, adulterio, incluso nombres propios como Aurelio. En total se han contabilizado más de 42.000 palabras pentavocálicas en castellano, aunque todo el mundo recurra a lo de el murciélago. Entonces, esto es, en definitiva, prescindía de la A. No me escapo, Pepe, me va a dar un ataque de tos y me voy a la calle. Prescindía de la A, de la I, de la I, la U, de todas las vocales. O sea, escribí un texto prescindiendo. El texto tiene truco. Es decir, me inspiro en El sueño de una noche de verano de Shakespeare y cuento una escena en el bosque, entre los habitantes del bosque. La escena está contada con ligeras variantes para ir prescindiendo de cada una de las vocales, ¿eh? Y luego, una vez que terminé de escribir con la U, dije, bueno, ¿por qué no doy un paso más y escribo? He prescindido de cada una de las vocales, ¿por qué no prescindo ahora de todas, de las 5 vocales? Y entonces hay un texto sin vocales. Hay un texto sin vocales en el que, en lugar de las vocales, lo ocupa un guión para que el lector o la lectora vaya completándolo como si fuese un sudoku
de letras. Pero después de eso, no satisfecho con eso, hice un nuevo lipograma. Y entonces, a ver si lo encuentro porque no me acuerdo de esto muy bien. Sí, ya. Esto. Entonces, el siguiente era el murciélago pitagórico. ¿Qué era el murciélago pitagórico? Pues ir sustituyendo determinadas letras por números y crear un texto ambiguo, combinatorio entre letras y números. Y luego di otro paso más, hice el lipograma número 8, que consiste, bueno, he prescindido de todas las vocales antes, ahora solo voy a utilizar una vocal, voy a escribir un texto con la letra A. Ya cansa tanta mala pata, lleva por título. Y luego dije, bueno, ahora voy a escribir otro, pero voy a prescindir de la letra E, que es el lipograma 9. Utilizando solo la letra S. Cree el hereje que debe tener fe, y la única vocal que aparece es la E. Y ahí lo dejé ya, porque me aburrí un poco de esta tontería. Pero, en fin, estos son los... Tampoco las variantes narrativas están inspiradas solo en Raymond Queneau, sino que están también inspirados en los textos sagrados. Por ejemplo, los evangelios son 4 ejercicios de estilo sobre el mismo tema. O sea, que esto ya innovaron, los evangelistas innovaron. Esto contaron una historia de 4 formas distintas. Y ahora pues me gustaría pues leyeros, si tenéis paciencia, os leo algunos de los relatos estos. Voy a empezar por uno que se llama Un vampiro ejemplar. No sé si os habéis dado cuenta la cantidad de vampiros que hay en nuestros días. Cada vez hay más vampiros, cada vez hay más. Y cada vez tienen más poder estos vampiros. Entonces, esto trata de uno de esos vampiros, un vampiro ejemplar. Y dice de la siguiente manera. El señor Rottweiler es un ciudadano ejemplar, buen padre, buen marido y vecino de pies costumbre. Vive en el centro, en un modesto ático de 1.200 metros cuadrados, con solarium, cancha de pádel y escueta piscina de 30 por 10. Un portero de uniforme se cuadra marcialmente cuando el señor Rottweiler asoma por el portal con su abrigo de cachemir y su portafolio de piel. A la salida lo espera puntualmente un coche negro y el señor Rottweiler deja que su chofer mastique chicle. Sin embargo, nadie sospecha que el señor Rottweiler lleva una doble vida. En realidad, el señor Rottweiler es un vampiro. Lo ha revelado a su confesor y se somete con estoica resignación a los traumas de una penitencia correctiva. Dirige con afable firmeza la sucursal principal del Corsarius Bank y llega a la oficina antes que sus empleados. Su tez pálida y blanquecina se anima cuando despliega sobre la mesa el balance de activos. Repasa los tipos de interés y con una delectación fruitiva que augura el fracaso de la terapia, firma una a una, saboreándose de regusto las hipotecas draconianas y los créditos abusivos que le presentan sus empleados. Aunque no le corresponde, en un gesto sindical, el señor Rottweiler atiende a veces a sus clientes. Manda que hagan pasar a su despacho a la parejita de novios que viene a solicitar una hipoteca para casarse. Ordena entonces que no se les moleste y el señor Rottweiler se dispone a oficiar con delectación el sacrificio. Como en el anticipo del disfrute de una litúrgica obscenidad, les ofrece caramelos de una canastilla. Se frota las manos frías y exangüe y curva la comisura de sus labios secos al contemplar sus cuellos jóvenes, cálidos, tiernos y palpitantes. Al señor Rottweiler se le ensaliva la boca mientras, insaciable, requiere avales, garantías, seguros, fianzas, propiedades, nóminas, pensiones, tasas de desgravo y padrinazgo, y consuma el éxtasis cuando entona la antífona del Euribor, los tipos de interés nominal, gravamen,
tasa anual equivalente, comisiones de apertura, cláusulas de cancelación, recargo de rescisión, gastos variables, endoso, ajustes de pignoración, consorcios de riesgo en previsión de impago y seguro de vida en desamparo de defunciones. Lo que más excita al señor Rottweiler es la sumisión iniciática con que las víctimas donan su sangre, sus órganos y sus vidas para los próximos 40 o 50 años. Empachado por el festín, el señor Rottweiler apenas prueba las angulas del almuerzo. Luego, en la sobremesa, en la logia de una hermandad secreta, el señor Rottweiler se reúne con otros miembros vampíricos de su desgraciada estirpe. Gerentes de empresas, ejecutivos de multinacionales, directores de refinería, presidentes de holding, directores de fondos de inversiones, accionistas mayoritarios, consejeros de puertas giratorias, propietarios de paquetes de acciones o ejecutivos de contratos blindados y opciones preferentes, todos ellos miembros numerarios de la obra, y envenenándose de habano y coñac francés, se alivian del estrés entonando himnos al libre mercado y despotricando muy educadamente contra la política intervencionista del gobierno. El señor Rottweiler ansía jubilarse y sueña con retirarse a descansar en un castillito de Transilvania donde tal vez se cure, pero solo encuentra alivio cuando suspira y recuerda que ha sido propuesto, en mérito a su entrega y sacrificio, a ocupar la presidencia honorífica de la Asociación de Transfusiones de Sangre tras ser nombrado doctor honoris causa en la Escuela de Escualos del Neoliberalismo galopante. En los vapores de la sobremesa, el señor Rottweiler piensa con malestar en los expedientes de embargo y de desahucio y en lo difícil que resulta a veces ser un vampiro ejemplar. Este está muy actual, muy de moda. Ahora ponemos el telediario y lo escuchamos inmediatamente. Reunión de antiguos alumnos. El padre Arrieta había muerto víctima de un accidente, presuntamente atropellado por un vehículo cuando cruzaba una calle desierta al anochecer. Ya estaba muy mayor y muy torpe. No había testigos y el conductor, según el atestado de la Guardia Urbana, se dio a la fuga. Los servicios médicos, personados de inmediato en el lugar, tan solo pudieron encomendar su alma a Dios. Lo leyó en el periódico mientras desayunaba. La ciudad estaba conmocionada, anunciaba el periódico. Las muestras de condolencia no paraban de llegar. La ceremonia religiosa, dirigida por el propio obispo, sería esa misma tarde en la Iglesia de los Inocentes, la parroquia en la que estaba acogido como coadjutor. Tras acabarse el café, anunció a su mujer que iría al sepelio. Ella lo miró sorprendida. «Pero si tú no vas nunca a misa y además detestas a los curas», manifestó extrañada. «Fue mi profesor», argumentó en su descargo. Efectivamente, no había pisado una iglesia desde que salió del colegio religioso donde el padre Arrieta daba clases. Pero de pie en un rincón y sin participar en la ceremonia, se tragó entera aquella misa mientras observaba el templo abarrotado de fieles compungidos que daban testimonio de la estima y alta consideración que el padre Arrieta dejaba entre sus feligreses. Una gran pérdida, sin duda alguna, era el sentir generalizado. Entre los asistentes pudo reconocer a algunos antiguos compañeros de promoción. Pepito, que ahora era don José, había oído que trabajaba en un banco y estaba gordo y calvo. Martínez, que lucía una cuidada barba de ejecutivo. Mendieta, que seguía tan delgado y pálido como entonces. Romero, estragado por las drogas, pero ahí estaba. Al parecer no faltaba ninguno. Lo recordaba a todos y recordaba las clases del padre Arrieta. Empezaba siempre por acariciarte la cabeza cuando te sacaba la pizarra. Más tarde te llamaba a su despacho para las clases de refuerzo y ahí ya no cesábamos a temblar. Luego vinieron años de pánico y pesadillas, de insomnios, de sudores, de miedos nocturnos, de rechazo al contacto, de fracaso escolar, de introversión, de secretos enconados, de inseguridad personal, de distanciamiento social, de psiquiatras, de tratamiento, incluso de drogas para algunos. Todo eso recordaba
en el mismo instante en que ya en el cementerio introducían en el ataúd en el nicho. Por eso no pudo ocultar el brillo que iluminaba sus ojos ni reprimir la tímida sonrisa que esbozaban sus labios. Entre tanto gesto de dolor y pesar sintió vergüenza, pero cuando miró a su alrededor comprobó cómo Pepito, Martínez, Mendieta, Romero y hasta el mismo Pelayo, que ejercía de monaguillo en el internado, estaban también sonriendo. Al terminar la inhumación se fue pronto. No quiso hablar con ninguno de ellos, como nunca quiso frecuentarlos. Quizá ni se acordaran de él. Salió del cementerio y se encaminó hacia su coche. Antes de subir, le dirigió una mirada fugaz y confirmó que las defensas del todoterreno eran muy fuertes. Ni siquiera necesitaría llevarlo al taller, se dijo. A pesar de todo, lamentaba el trágico accidente, pero ahora, por fin, al cabo de los años, tocaba ya pasar página. La vidente también es muy bonito. Este se llama Maternidad. Tan solo en el último mes empezó a sentir la ilusión que no albergó en los meses anteriores. No la vio ningún médico, pero ella presentía que era una niña. Alguna noche la notaba rebullir en su interior, moverse y estirar los brazos, y ella, encogida en el duro catre, se enlazaba el vientre con los brazos para sentirse abrazada por su hija y dormir acompañada. Sí, sería una niña y al fin y al cabo su hija. Y ella la amamantaría con esos senos que habían transformado su hambre en manantial de vida. Y la cuidaría y la acunaría en su regazo, susurrándole las canciones que su madre le cantaba a ella, y le daría toda la compañía que ella no tenía. De su padre o de sus padres nada sabía. No cabía esperar que ninguno de ellos se hiciese cargo ni se sintiese responsable. Ni ella lo quería, pues solo acumulaba desprecio hacia ellos. De vez en cuando pasaban a su lado y ella bajaba la mirada mientras escuchaba que por lo bajo la llamaban puta y se reían. Entre las amigas y la familia habían logrado conformar la canastilla con algunos pañales y ropa, y ella todos los días la doblaba y la desdoblaba, pensando en la muda que le pondría si era niño o niña, aunque tampoco tenía mucho donde elegir. Soñaba con poder criarla y darle una vida mejor que la de miseria y privaciones que ella había conocido en todos sus 17 años. La llevaría a la escuela y procuraría que estudiase para que tuviese más suerte que ella. Le pondría de nombre Mercedes, como su madre, a la que hacía tanto que no veía. Y si nacía varón, pensaba llamarlo Antonio, como su padre, el viejo sindicalista del que nada se sabía. La noche que rompió aguas, la llevaron a la enfermería y allí la atendió una partera y una monja. Los dolores eran muy fuertes, aunque no tanto como los de los golpes que recibiera en los meses anteriores cuando era repentinamente violada por el grupo de guardias. Le inyectaron algo para relajarla y ella quedó medio sonámbula, así que solo acertó a oír su llanto antes de que se la llevaran. Cuando se recuperó, preguntó por su hija y la monja le dijo que había sido niño, pero que por desgracia el Señor había decidido llevárselo antes de nacer. No, yo lo oí llorar, protestó exhausta. No, hija mía, nació muerto. Ahora debes resignarte y pensar que en tu circunstancia, pendiente de ejecución como estás, quizá es lo mejor. La consoló la religiosa. Quiero verlo, reclamó ella. No es posible, hija mía, ya se lo han llevado para darle sepultura. Mientras ella lloraba sola en el desamparo gélido de la enfermería inhóspita y sucia, una funcionaria entregaba a la niña, envuelta en una toca, al matrimonio que aguardaba en el coche ante la puerta de la prisión. Ya empezaba a amanecer cuando corrían los días gloriosos del tercer año triunfal. Es que el problema es que te enganchas, estás leyendo y te enganchas, no lo dejas. Tenía previsto leer dos más, pero no sé si estáis cansados, aburridos, cortamos aquí. ¿Leo otro más? Vamos a ver, este se llama Escritores mentales.
Empezó a contármelo un martes oscuro de frío y hambre a medida que iba escribiéndolo en su mente. No lo hizo por entretenerme a mí ni por distraerse él, ni porque pretendiera conjurar las largas horas de desesperanza. No. Lo hizo porque no estaba seguro del tiempo que resistiría en aquella circunstancia o de si su recuerdo terminaría abandonándolo en medio de tantas infamias. Por eso lo hizo, para que yo lo recordase y lo salvase si a él le ocurría algo o su memoria se extraviaba para siempre en la angustia de los horrores. Fue por eso que lo hizo. No teníamos lápiz ni papel, no teníamos nada y lo perdimos todo. Solo nos quedaba la memoria y a ella nos aferramos. Y él lo iba escribiendo en su memoria y luego en la mía al recordarlo y contármelo, porque esa era la única manera que teníamos de escribirlos, de sacar copia. Era un cuento que transcurría en los pasajes felices de su infancia, que a partir de entonces, y por contagio de su ilusión, fue también la mía. No hablaba del espanto que nos cercaba, sino de un mundo luminoso de alegrías y esperanza. Era su forma de escapar de aquello. Entonces, vivir un día más ya era un triunfo. Y nosotros nos aferrábamos famélicos y enfermos cada día a la vida escribiendo en nuestras mentes. Y eso nos salvó y nos mantuvo vivos. Al menos a mí, porque cuando él murió al poco tiempo, víctima del tifus, los piojos, la desnutrición y la amargura, sin haber concluido el relato, me sentí obligado a continuarlo en el punto que él lo dejó. Y eso me salvó, pues cada día me esforcé en medio del frío y del hambre a continuar mentalmente la historia que en un pasaje feliz nos sacaba de la desolación de nuestro invierno y nos llevaba a la primavera de nuestra infancia, hasta que el campo de Mauthausen fue liberado y logré salir vivo para poder escribir por fin la historia que mi padre imaginó para que yo me salvara contándola. Desde entonces asumí que mi única patria es la literatura, la que en las peores circunstancias consiguió darme un motivo para vivir y salvarme. Que los dioses bendigan por siempre a Homero por mostrar a mi padre que aún en la adversidad es posible soñar exámetros de bronce con que liberarnos. La vida es bella, ¿eh? La vida es bella. El resumen de la película, la vida es bella. Os leo el último, que es un poco más divertido. O quizás no. O quizás no, quizás sea el más desolador. Es un poquitín más largo. Se llama Agencia de Contactos. Fue una tarde en que hojeaba distraído el periódico cuando reparó, por casualidad, en el anuncio. No siga solo, encuentra a la mujer de su vida, prometía la agencia de contacto. Estaba aburrido, languideciendo de tedio y sopor, como todas las tardes, en el sofá de su casa. Hacía años que no tenía proyectos, ni perspectivas, ni amigos con los que compartir sus únicas aficiones, que eran casi exclusivamente literarias, dado su quehacer de profesor de literatura y escritor frustrado. Siempre había intuido que esos lugares, esas agencias de contactos, constituían un cónclave de derrotados, material de ocasión y desecho, un reducto en los dominios de la noche de náufragos desilusionados y a la deriva ya de toda esperanza. Así que, por pasar la tarde, más que por el objetivo de encontrar nada interesante, marcó el número de teléfono. Una voz femenina, de timbre cristalino y armonioso, lo atendió con una gran profesionalidad y un punto de afecto que le hizo creer que podrían ser amigos. Con la modulación de un acento íntimo y esperanzador, lo emplazó para una entrevista a la mañana siguiente. Cuando despertó, se acordó de la cita, pero se encontraba tan apático y desmotivado que no le apetecía acudir. Para colmo, el lugar quedaba a las afueras de la ciudad, con lo que tendría que coger el coche. Pero se había comprometido y le sabía mal faltar a su palabra, así que, dado que la alternativa era permanecer en casa corrigiendo exámenes, se decidió por fin a ir. Sorpresivamente se encontró en un polígono industrial de garajes y destartalados almacenes, oloroso aceite de motor y embalajes de chino, con un edificio moderno de estilo high-tech, con un interior amplio y diáfano, de un blanco pulimentado y estancias desahogadas por una decoración minimalista.
Le hicieron pasar a un gabinete aséptico pero confortable. No había ni rastro de la sugestiva señorita que lo atendió por teléfono, pues fue recibido por un psicólogo con impronta de ejecutivo que le planteó un cuestionario exhaustivo y a través de una entrevista que se le prolongó durante más de una hora, profundizó en su formación, gustos, aficiones, inquietudes y preferencias hasta concluir elaborando un detalladísimo perfil personal que hasta él le resultó novedoso, pero inquietantemente acertado y preciso. Le preguntó qué tipo de mujer buscaba y él, poco a poco, fue añadiendo cualidades a un retrato matizado que dibujaba a todos los niveles a su mujer ideal. La apertura de ficha, estudio y sondeo de mercado le costaba 100 euros, cantidad que no habría de pagar hasta que le presentase a la primera candidata. Luego, si congeniaba con la persona propuesta y se formalizaba la relación, había que abonar otros 1.000 euros en concepto de lo que llamaron dispensa de exclusividad, al beneficiarse de una bonificación del 50% por hallarse la empresa en periodo de promoción y lanzamiento. Más tarde le explicaron que esa cantidad cubría fundamentalmente los gastos de tramitación del permiso de residencia y nacionalidad, ya que casi todas las candidatas provenían de los países del Este o del Caribe. A él le pareció un disparate. Pero como no esperaba alcanzar esa situación, aceptó con la certeza de que nunca llegaría a pagar nada. A la semana, cuando ya casi se había olvidado, lo llamaron. «Creemos que hemos encontrado lo que necesita», le dijo con tono cómplice la voz melosa de la señorita con la que contactó la primera vez. A la tarde siguiente acudió, tuvo su first date en el espacio de un salón de té acogedor y confortable donde le presentaron a una rubia bellísima, de una exquisita elegancia y al parecer de una cultura sutil y refinada no exenta de gracia y simpatía. Dijo llamarse Rosemary y después de tomar el té e intercambiar algunas impresiones quedaron para cenar al día siguiente. La sensación fue tan grata que a la salida pagó los 100 euros requeridos. La cena fue algo extraordinario, no tanto por lo que comieron, sino porque le ofreció la posibilidad de conocer a una mujer de una conversación inteligente, chispeante, amena, seductora, con sus mismos gustos y aficiones, sus mismas lecturas y autores, algunos de los cuales recitaba para su asombro de memoria con un leve acento delatorio que la llevaba a arrastrar las R's con la melaza de una entonación gutural que parecía suavizarlas delicadamente y que hacía aún más atractiva su timbrada dicción. Era justo lo que él había deseado durante tanto tiempo, aunque nunca creyera que existiese. Así que, antes de llegar a los postres, ya tuvo la certidumbre de estar profundamente enamorado. Se prestó a acompañarla a su casa y ella le dijo que no se preocupase, pues vendrían a recogerla de la agencia, en cuya zona residencial, ubicada en la planta superior, vivía junto con otras chicas en su misma situación. Cuando se despidieron, lo asaltó el temor. Se sabía fofo, alopécico y no muy atractivo, de no poder estar a su altura o de defraudarla y que ella no sintiese lo mismo por él. Sin embargo, no parecía ser así, pues ella quedó encandilada desde el principio y continuaron viéndose en días sucesivos con tal nivel de conexión y complicidad que pronto acabaron en la cama. Y ya ahí fue cuando él terminó de rendirse, pues junto a la sutil delicadeza de su ternura, que la llevaba a ronronear a su oído, cual gata en celo, suaves palabras de amor, en tanto hurgaba su nuca con las uñas de un felino manso, añadía en contraste, como complemento espontáneo del paroxismo, la faceta arrebatadora de una sexualidad envolvente y explosiva. Al día siguiente, a primera hora, acudió al banco a sacar los 1.000 euros para obtener la dispensa de exclusividad, que no sabía muy bien en qué consistía, pero que, sobre todo, le permitía franquear definitivamente el acceso a aquel sueño hecho mujer. Tras depositar el dinero, pidió ver a Rosemary, pero le dijeron que la señorita estaba ocupada en ese momento en regularizar su situación y solicitar la nacionalidad, que ya lo llamarían cuando estuviese disponible. De regreso a casa lo asaltó una inquietud. ¿Y si aquello era una estafa? ¿Y si después de sacarle el dinero ya no vería más a la chica? Mortificado con esa sospecha, pasó inquieto la tarde hasta que sorpresivamente ella misma lo llamó para quedar a cenar. Suspiró aliviado.
Pocos días después decidían vivir juntos. Era plenamente feliz y aquella había sido la decisión más importante y afortunada de su vida. En vista del éxito obtenido por el modelo experimental FK322, denominado Rosemary, la Virtual Design Technology Corporation, en base a un estudio de mercado, se propuso la fabricación en serie de modelos con apariencia personalizada y características reprogramables a demanda de los potenciales consumidores. El amor dejaba de ser competencia exclusiva del corazón para adquirir la curva sensual de un balance de resultado que cotizara en bolsa. Muchísimas gracias. Sí.